ustedes es participación dentro de lo que es la participación en aula y la evaluación también en aula, ¿no? Para cada uno de ustedes. Es importante recapitular, ya porque hemos tenido una clase en la que hemos estado ausente. Entonces, me gustaría tomar apuntes de la participación de cada uno de ustedes en cuanto a lo que se ha ido avanzando hasta la fecha y para poder, digamos, retomar el hilo del avance de la materia, ¿no? Entonces, no sé, alguien que pudiera hacerme un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta la fecha. Saben que todas sus clases y la participación en aula tiene un punto de evaluación extra a lo que son los trabajos y la evaluación final, ¿no? Entonces es importante que cada uno de ustedes empiece a participar para tener, digamos, una extra puntuación al final de su evaluación final. Hola, Licen, buenos Bueno, días. buen día, Ruth, adelante. Eh, bueno, Licen, hacer un poquito de aporte, ¿no? Bueno, eh, sobre los días anteriores que hemos pasado clases sobre la demencia, que, que es una enfermedad que va deteriorando a la persona con capacidades, bueno, afectando a la parte mental, ¿no? También en ahí nos han podido, bueno, explicar también lo que es eh, algunos tipos de enfermedades de lo que es relacionado con la demencia, como algunos conceptos que nos has dado, afaxia, apraxia, agnosia y todas esas cosas. Después, también podría mencionar un poquito sobre lo que es el aquellas personas coléricas, ¿no ve? Que nos has mencionado cuatro tipos de, no sé, elementos o temperamentos que tenía Platón, no digo Hipócrates, el padre de la, de la medicina. Ya, Después, cosas así relevantes, Lice, me acuerdo. Y más que todo de la demencia, sus causas, por qué una persona podría llegar a sufrir este tipo de descontrol. ya. Muchas Algo así. gracias. Eh, Tal vez Gladys quería aportar. Sí, Adelante, Gladys. buenos días, Licen. Bueno, eh, argumentando tal vez, también hemos hablado de la historia de la psiquiatría, ¿no? Bueno, aquellos tiempos a las personas se le trataba con una enfermedad mental, o sea, de ser peligro criminal, ¿no? Y así que, y bueno, pues, y ahí como decía la compañera, el médico Pinel, que era médico francés, Ujú. eh, que también clasificó, ¿no? Que es la enfermedad mental, propugnó en sí, que es el tratamiento moral para era su objetivo de curar a los enfermos, ¿no? Entonces, eso era su idea de él. Bueno, y también hemos hablado de los grandes exponentes que ha sido en esa edad tanto media, edad moderna, así que han sido también, ellos han aportado, digamos, con esta, em, que en realidad era la, digamos, psiquiatría, ¿no? Em,
hemos hablado también de salud mental, la definición de las Ya. estigmia que hemos hablado, que de la normal y anormalidad hemos hablado, los conceptos que nos dio. Así que también en esos aquellos tiempos, ahora que en el siglo XX, que también ha habido dos sucesos más importantes que han sido psicofármacos y el otro era antipsiquiatría, creo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, en realidad es muy lindo la historia. Estaba leyendo como teníamos que hacer un resumen. Es muy lindo. Ujú. Sí, habla de unos médicos que han aportado, ¿no? Entonces, por ejemplo, de un romano que no me acuerdo muy bien, dicen. Así que bueno, pues yo creo que esa es lo que me acuerdo, dice. Ya, muy Gracias. bien, ¿no? Yo, Licen, Entonces, Yo, quiero Licen, Selene Patricia, Méndez, licenciado Luisa Corrales, Licen, Selene Méndez, Luisa, Corrales. adelante, ¿cómo es? Luisa Corrales, adelante, a ver, le escuchamos. También se habló de los conceptos básicos de enfermería psiquiátrica, que el personal de enfermería brindaba solamente el cuidado que el paciente, o sea, que el paciente no proporcionarse a sí mismo, ¿no? Que se Ujú. debía abordar al paciente como una persona íntegra. También en un medio terapéutico es un espacio de seguridad, una atmósfera no punitiva en la que se prodigaban los cuidados, ¿no? De la misma manera, el ambiente terapéutico en aquel que está construido y conservado como un marco ideal, dinámico en el cual se trabajaba con los pacientes. También se habló de la formación de la autoestima en Ya, sus dos aspectos interrelacionados, la baja autoestima y funciones de enfermería psiquiátrica. ya, muy bien. Selene Méndez, por ¿Alguien favor, más? Licen. Adelante, Selene Méndez. Gracias. Primero, buen día, Licen. Específicamente, hasta ahora hemos avanzado 3 temas, hasta ahora, ¿no? Los cuales hemos ido desarrollando mediante las tareas que nos ha dado. Para empezar, bueno, según lo que he ido resumiendo y haciendo, empieza primero por la historia de la psiquiatría. Al principio la psiquiatría no tenía en sí una base, un concepto de que en realidad ya se iba a desarrollar y se iba a más o menos a considerar una ciencia. Ujú. Pero en la historia de la psiquiatría se desarrolla, empieza directamente por los egipcios. Cómo habla la historia de que cómo los egipcios trataban a las personas que padecían estas enfermedades. Los egipcios más o menos los trataban o los curaban más que todo con actividades que era la música y la pintura u otras cosas que ellos desarrollaban, ¿no? Y habla también de otras personas o otros científicos, que se podría denominar así, que van investigando hasta que llega una etapa en la que a ver cómo sería, en la que es como si se estancara la psiquiatría porque no había una base fundamental y se hace cargo de esto la iglesia. Y ya ahí es donde se empieza a hacer o juzgar a las personas que padecían demencias o tenían otra clase de enfermedad, o por ejemplo a las mujeres que se las denominaba como brujas y se las mataba y cosas parecidas así, ¿no? Hasta que ha ido evolucionando hasta el siglo XXI, donde ya existían asilos, donde ya se utilizaban los primeros fármacos y así se ha ido desarrollando la psiquiatría. Después, el otro tema que nos ha dado para resumir son la demencia. La demencia en sí como concepto
es muy amplia, ya que en la demencia, o no, perdón, es el concepto de neurociencia. Los conceptos de neurociencia se basan más que todo en cómo funciona la funcionalidad de nuestro metabolismo, cómo funciona a nivel de nuestro cerebro y también cómo funciona también a nivel de los lóbulos frontales. Ahí es cuando la anterior vez me referí sobre cómo es que se realizaban las lobotomías. Ahora ya me siento un poquito más, o sea, más ubicada, y sí, fue unos tratamientos bien bastante traumáticos, ¿no? Después Prácticamente era también una... entra, sí, lo que es la demencia, y ahí también entra un poco lo que es la ciencia y también la historia, porque ahora que relaciona así los temas, las demencias antes eran tratadas como no existía hospitales y cosas así, a las Ujú. personas que padecían demencias se las juntaba con las personas que estaban enfermas, o huérfanos o prostitutas y cosas así, o sea que no había un concepto explícito de lo que era la psiquiatría, ¿no? Eso es lo que yo he llegado a entender. Exacto, ¿no? Entonces, en el transcurso de estas clases hemos visto cómo la ciencia médica, y dentro de la ciencia médica vemos a la psiquiatría, que van evolucionando, pero no han ido de una manera, digamos, paralela, en conjunto con otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, digamos, la parte cardiopulmonar, la cardiovascular, los problemas musculoesqueléticos, la ciencia, digamos, de la traumatología, etcétera, que han tenido un avance, digamos, paralelo en relación a la medicina. Sin embargo, vemos que la psiquiatría es
Disculpen una consulta, he entrado recién, si me he podido conectar. Llamo licenciado, ¿alguien me podría aclarar eso, por favor? No, compañera, no hay una favorita. Está bien, muchas gracias. Buenos días. El licenciado tuvo alguna dificultad con el internet. Esperamos que se vuelva a conectar. Esperamos un momento, por favor. Gracias.
Licen, buen día, no se escucha. Ay, qué frío. Buen día, mami. Dime acá. Compañera, baja No. el micrófono, por favor. Se está escuchando todo lo que estás hablando.